En Navidad, mis padres le dieron a mi hermana una casa de vacaciones, todo pago. Mi hermana se burló de mí. No te pongas celosa. Luego me dieron una carta doblada, y cuando la leí en voz alta, la sonrisa de mi hermana desapareció al instante. Mi nombre es Marcela, tengo 30 años, y siempre me esforcé al máximo para obtener lo que quería, porque en ese entonces, mis padres tenían a mi hermana como la favorita de la familia. Estefanía, que tenía 32 años en ese momento, siempre había sido la hija predilecta, por lo tanto todo le resultaba fácil, excelentes notas sin esfuerzo, una beca completa para una universidad prestigiosa, un trabajo ideal en publicidad justo después de graduarse y un matrimonio con su novio de la universidad, Diego, que provenía de una familia acomodada. Yo, en cambio, tuve que esforzarme mucho, estudié en un colegio comunitario, trabajé en varios empleos para pagar mi carrera universitaria y vivía en un pequeño apartamento sobre una tienda local. No me malinterpreten, no estaba resentida por trabajar duro. Amaba mi profesión y me sentía orgullosa de lo que había logrado por mi cuenta. Pero la forma en que mis padres, Javier y Paola, siempre nos comparaban era agotadora. Cada cena familiar giraba en torno a los últimos logros de Estefanía, mientras que mis esfuerzos apenas recibían un reconocimiento mínimo. El problema principal comenzó 3 años antes. Estefanía y Diego llevaban 4 años intentando tener hijos sin éxito, recurriendo a tratamientos de fertilidad y especialistas. Era doloroso verlo, y realmente lo sentía por ellos. Pero Estefanía, fiel a su estilo, no podía manejar sus dificultades en privado. Necesitaba que la vida de todos girara en torno a su dolor. Empezó a llegar tarde a las reuniones familiares o a irse temprano, diciendo que mi presencia, al ser alguien que podía tener hijos, la afectaba demasiado. Lo irónico es que ni siquiera tenía hijos. Estaba en una relación seria con mi novio, Federico, y hablábamos de matrimonio y niños, pero no teníamos prisa. Sin embargo, Estefanía parecía pensar que yo estaba presumiendo mi fertilidad potencial. El punto de quiebre llegó durante una cena de acción de gracias, 3 años atrás. Federico y yo anunciamos nuestro compromiso, y en lugar de felicitaciones, Estefanía rompió en llanto y corrió al baño. Mis padres la siguieron, dejándonos a Federico y a mí solos en la mesa con mis tíos, visiblemente incómodos. Cuando regresaron, mi madre sugirió que mantuviéramos la planificación de la boda discreta para no molestar a Estefanía. Aunque frustrada, traté de ser comprensiva. Planeamos una boda pequeña el verano siguiente, y Estefanía fue mi dama de honor, aunque claramente a regañadientes. Asistió solo 1 hora a mi despedida de soltera, pasó el día de mi boda suspirando dramáticamente durante las fotos y dio un brindis que hablaba más de sus propios problemas que de celebrar nuestra unión. Pero me contuve, porque la familia es la familia, ¿verdad? Las cosas empeoraron después de que Federico y yo nos casamos. Estefanía empezó a hacer comentarios sobre lo fácil que era mi vida, diciendo que no entendía los problemas reales y que debía estar agradecida por mis ventajas naturales. Parecía olvidar que yo había trabajado arduamente para graduarme, mientras que a ella todo le había sido entregado. El colmo llegó en la Navidad siguiente a nuestra boda, 2 años antes del suceso principal. Estefanía anunció que ella y Diego pausarían sus intentos de tener hijos para enfocarse en viajar y en sus carreras. Mis padres organizaron una gran fiesta para celebrar este cambio de vida, invitando a toda la familia extendida. Aunque me parecía extraño, apoyé su decisión. 3 semanas después, Federico y yo descubrimos que estaba embarazada. Estábamos emocionados, pero nerviosos por compartir la noticia debido a la sensibilidad de Estefanía. Decidimos esperar hasta pasar el primer trimestre. A las 14 semanas, reunimos a todos para una cena dominical y anunciamos la noticia. Estefanía palideció, luego enrojeció y comenzó a gritar. Me acusó de haberme embarazado a propósito para herirla, diciendo que era egoísta y cruel, y que lo había planeado para opacar su nueva dirección en la vida. Mis padres no dijeron nada en mi defensa. Federico finalmente intervino, diciendo que su reacción era inapropiada. Estefanía lo atacó, diciendo que no entendía lo que era desear algo desesperadamente y ver a otros conseguirlo sin esfuerzo. Cuando Federico señaló que llevábamos 8 meses casados y que intentar tener un hijo no era sorprendente, Estefanía se fue furiosa. 1 semana después, sufrí un aborto espontáneo. Fue devastador para Federico y para mí. Me tomé 2 semanas libres para recuperarme física y emocionalmente. ¿Ustedes creen que Estefanía llamó para ver cómo estaba, para disculparse o ofrecer apoyo? No. De hecho,
Cuando mi madre le contó lo sucedido, Estefanía dijo que tal vez era la forma del universo de enseñarme a no hacer sentir mal a los demás con cosas que yo podía tener y ellos no. Ahí corté con ella y, francamente, también estaba harta de mis padres por permitir su comportamiento. Federico y yo pasamos el resto de ese año enfocados en sanar nuestro matrimonio, con contacto mínimo con mi familia. Pero Estefanía no había terminado. Durante los meses siguientes, comenzó una campaña en redes sociales claramente dirigida contra mí, publicando cosas como: cuando las personas te muestran quiénes son realmente, créeles. Algunas nunca entenderán lo que es el verdadero dolor. Publicaba mensajes vagos sobre familiares sin empatía y cómo algunas personas reciben todo y aún se quejan. Lo peor era que lo hacía justo después de eventos familiares donde, aparentemente, nos llevábamos bien. Podíamos tener una cena decente, incluso compartir alguna risa, y al día siguiente aparecía un comentario pasivo-agresivo sobre familiares falsos. Era como si no soportara un momento normal conmigo sin castigarme después. Esto llegó a tal punto que mis amigos comenzaron a preguntar. Mi amiga de la universidad, Lucía, me llamó un día y dijo: Marcela, ¿está todo bien entre tú y Estefanía? Sus publicaciones en redes son preocupantes. Tuve que explicarle toda la situación, y ella estaba horrorizada de que una profesional de más de 30 años actuara como adolescente. El peor incidente ocurrió 8 meses después de mi aborto. Federico y yo asistimos al bautizo de una pareja de amigos de la escuela de enfermería, quienes habían tenido su primer hijo tras años de tratamientos de fertilidad. Fue una celebración hermosa, y estábamos felices de apoyar a nuestros amigos. Publiqué una foto inocente del evento, solo Federico y yo con los nuevos padres, sonriendo, sin mencionar bebés ni embarazos. En menos de una hora, Estefanía publicó un largo desahogo sobre personas que presumen estar cerca de bebés y cómo algunos usan la alegría de otros para sentirse mejor con sus propios fracasos. No me mencionó directamente, pero cualquiera que conociera nuestra situación sabía de quién hablaba. Varios familiares comentaron preguntando si todo estaba bien, y terminé borrando mi publicación por la vergüenza del drama que Estefanía había causado. Esa noche, llamé a mis padres, furiosa, y les conté sobre la publicación de Estefanía. La respuesta de mi madre fue: bueno, cariño, tal vez podrías ser más cuidadosa con lo que publicas. Sabes que Estefanía está pasando por un momento difícil. Ahí entendí que mis padres no solo permitían el comportamiento de Estefanía, sino que me hacían responsable de manejar sus emociones. Federico estaba furioso cuando le conté. Sugirió cortar contacto con toda mi familia hasta que me trataran con respeto básico. Parte de mí quería hacerlo, pero no podía cortar del todo con mis padres. No eran maliciosos, solo estaban tan enfocados en evitar que Estefanía se derrumbara que no veían cómo me estaban sacrificando en el proceso. La situación se complicó aún más cuando Estefanía involucró a la familia de Diego. Los padres de Diego, Ricardo y Carmen, siempre habían sido amables conmigo. Pero Estefanía comenzó a contarles su versión de los hechos, pintándome como la hermana cruel que se embarazó a propósito para herirla y luego se victimizó tras perder al bebé. Lo descubrí cuando Carmen me llamó, incómoda, para decirme que no creían las historias de Estefanía, pero que ella había estado llamándolo regularmente, llorando sobre cómo yo había puesto a toda la familia en su contra. Carmen dijo que Diego finalmente le pidió a Estefanía que dejara de involucrar a sus padres. Esa conversación me hizo darme cuenta de cuánto había extendido Estefanía su narrativa de víctima, no solo en redes, sino en conversaciones privadas, presentándome como una villana manipuladora. La dinámica familiar se volvió insostenible. Mi padre, siempre el pacificador, parecía estresado cada vez que se mencionaba a Estefanía. Mi madre desarrolló el hábito de cambiar de tema si alguien mencionaba bebés o cualquier cosa que pudiera molestar a Estefanía. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de manejo de ansiedad colectiva, todos cuidando sus palabras para no provocar una explosión. Empecé a temer esos eventos, incluso cuando Estefanía estaba de buen humor, porque siempre había una tensión latente. Federico y yo volvíamos a casa agotados emocionalmente, como si hubiéramos atravesado un campo minado. El punto de quiebre para Federico llegó en una cena de Pascua, 8 meses antes de la Navidad que le relato. Todo iba bien hasta que mi tía mencionó que su hijo había conseguido un ascenso importante. Era una conversación inocente, pero vi el cambio en el rostro de Estefanía. Se quedó callada, se excusó y regresó 10 minutos después con los ojos rojos, claramente habiendo llorado.
El ambiente de la cena cambió por completo, todos intentaron animarla, mientras el logro de mi primo quedó opacado. Federico estaba callado en el camino a casa, y cuando le pregunté qué pasaba, explotó: «Esto es una locura, Marcela. Las emociones de una persona controlan a toda tu familia. Nadie puede celebrar nada sin preocuparse por Estefanía». Tenía razón, pero me sentía atrapada. Amaba a mi familia, a pesar de todo, y no quería cortarlos, pero tampoco podía seguir exponiéndonos a esa toxicidad. Decidimos reducir nuestra asistencia a eventos familiares, declinando la mitad de las invitaciones con excusas de trabajo. Cuando íbamos, llegábamos tarde y nos íbamos temprano. Mis padres lo notaron y no estaban contentos, diciendo que estábamos abandonando a la familia o que yo estaba siendo dramática. No veían que su propio comportamiento, al permitir el de Estefanía, nos estaba alejando. Seguían proponiendo soluciones como terapia familiar o vacaciones juntos, pero nunca abordaban el problema real, el comportamiento de Estefanía. Para la Navidad que les cuento, 2 años después de mi aborto, estaba harta de todos. Federico y yo habíamos intentado concebir de nuevo, pero decidimos no compartir nada con mi familia hasta que fuera necesario. Planeábamos pasar la mañana de Navidad solos y hacer una breve visita a casa de mis padres para la cena. Pero mi madre llamó 3 días antes, casi suplicando que fuéramos al intercambio de regalos en Nochebuena, diciendo que Estefanía estaba pasando por un momento difícil y que significaría mucho estar todos juntos. A regañadientes, acepté. Llegamos a casa de mis padres a las 7 de la tarde. La sala estaba decorada con guirnaldas, luces y un árbol enorme. Estefanía y Diego ya estaban allí, y, sorprendentemente, Estefanía parecía de buen humor. Me abrazó, algo que no hacía en más de un año. Cenamos un asado, especialidad de mi padre, y la conversación fluyó con normalidad. Estefanía preguntó por mi trabajo, yo por su última campaña publicitaria, y mis padres parecían aliviados. Empecé a pensar que tal vez esta Navidad no sería un desastre. Después de la cena, pasamos al intercambio de regalos. Mis padres siempre exageraban, pero este año parecía especialmente extravagante, con montones de regalos bajo el árbol. Mi padre anunció que tenían regalos especiales y que los guardarían para el final. Comenzamos con los regalos habituales: ropa, libros, tarjetas de regalo. Estefanía le dio a Federico una botella de vino caro que él había mencionado, y por un momento pensé que quizás estaba cambiando. Luego, mis padres intercambiaron una mirada, y mi madre fue a la cocina a buscar un sobre grande que le entregó a Estefanía. «Esto es de ambos», dijo mi padre, emocionado. Estefanía abrió el sobre y sacó un documento. Sus ojos se abrieron de par en par, y comenzó a llorar de felicidad. «Diego, nos compraron la casa del lago», luego me miró con sonrisa envidiosa y me dijo: «No te vayas a poner celosa, hermanita», con un tono de soberbia. Yo no dije nada, no quería armar un problema por esa tontería. Para dar contexto, esa casa era un lugar donde vacacionábamos de niños, propiedad de amigos de mis padres. Era una hermosa casa de 3 habitaciones junto al agua, con un muelle privado. Una vez investigué por curiosidad y vi que propiedades similares valían unos $350.000. Estefanía abrazó a mis padres, y Diego les agradeció efusivamente. Era un regalo enorme, transformador. Mi madre dijo: «Sabemos cuánto quieren ese lugar, y pensamos que sería perfecto para cuando formen su familia». Yo intentaba procesarlo. $350.000 por una casa de verano. Sabía que mis padres estaban bien económicamente, mi padre había tenido éxito en bienes raíces y mi madre había heredado dinero, pero esto era otro nivel. Federico me apretó la mano, llevábamos 2 años ahorrando para nuestra primera casa y aún nos faltaban $25.000 para un buen enganche. Intenté reprimir los celos y alegrarme por ellos. Luego, mi padre dijo: «Marcela, Federico, también tenemos algo para ustedes». Mi madre sacó un sobre pequeño de debajo del árbol y me lo entregó con una sonrisa algo forzada. Lo abrí, esperando un cheque o entradas para algo, pero encontré una hoja escrita a mano por mi madre. «Léelo en voz alta», sugirió mi padre. Dudé al leer las primeras líneas, pero insistieron. Con manos temblorosas, comencé: «Queridos Marcela y Federico,
Hemos visto cómo han trabajado duro para construir su vida juntos, y estamos muy orgullosos. Marcela, tu dedicación a tu carrera y tu fortaleza en tiempos difíciles nos han mostrado tu verdadero carácter. Federico, has sido el compañero ideal, apoyando sus sueños y estando a su lado cuando otros en esta familia no lo hicieron. Estefanía, que sonreía al principio, comenzó a parecer confundida. Continué, sabemos que han estado ahorrando para su primera casa y que ha sido difícil con sus sueldos y las deudas estudiantiles. Nunca nos pidieron ayuda, a pesar de las dificultades. También sabemos que han enfrentado un trato injusto de algunos familiares y lo han manejado con más madurez de la que nadie debería tener. Estefanía palideció. Por eso, decidimos darles el regalo de bodas que nunca les dimos adecuadamente, más un extra por lo que han soportado. Les damos $60.000 para la compra de su casa y cubriremos sus deudas estudiantiles, aproximadamente $40.000. Federico jadeó a mi lado. Continué, esto no es un préstamo. No tienen que devolverlo ni sentirse culpables. Es lo que debimos hacer cuando se casaron, en lugar de andar con cuidado por los celos y la inseguridad de alguien. Estefanía hizo un sonido ahogado, pero seguí. Esperamos que esto les ayude a empezar su familia en su propio hogar, rodeados de quienes los quieren de verdad. También esperamos que compense, aunque sea un poco, las veces que no los defendimos cuando lo necesitaban. Terminé leyendo, amamos a nuestras dos hijas, pero hemos permitido un comportamiento que ha dañado a nuestra familia y a ti en particular, Marcela. Queremos que las relaciones familiares se basen en respeto y bondad, no en evitar herir a una persona. Sabemos que esta carta puede causar drama, pero estamos cansados de fingir que todo está bien. No lo está. Mereces algo mejor. La sala quedó en silencio. Federico tenía lágrimas en los ojos, y mis padres observaban a Estefanía, que parecía aturdida. ¿Qué demonios es esto?, dijo Estefanía, furiosa. Mi padre respondió con calma, es exactamente lo que parece. Les dimos a ti y a Diego una cabaña de $350,000 y ahora estamos ayudando a Marcela y Federico. Estefanía se levantó, gritando, me han humillado frente a todos. Me hicieron parecer un monstruo. Mi padre replicó, la carta solo dice hechos sobre cómo has tratado a tu hermana y cómo lo hemos permitido. Estefanía se volvió hacia mí, tú planeaste esto, ¿verdad? Esto es tu venganza. Federico se levantó. Ya basta. Estás demostrando justo lo que dice la carta. Estefanía lo interrumpió. Pero yo hablé, no dijiste directamente que mi existencia te ofendía, pero lo demostraste cuando me gritaste por estar embarazada, cuando dijiste que mi aborto era una lección del universo, y con cada publicación en redes sobre familiares que no entienden el dolor. Estefanía se derrumbó, llorando. Mi padre dijo, te amamos, Estefanía, pero tu forma de tratar a Marcela es inaceptable, y nosotros lo permitimos. Estefanía gritó que la estaban pintando como la villana mientras premiaban a Marcela por ser la víctima. Respondí, no me están premiando por ser víctima. Están reconociendo mi esfuerzo y madurez, algo que tú no has mostrado. El ambiente se tensó. Estefanía acusó a todos de conspirar contra ella, pero Diego intervino. Estefanía, es cierto. Has hecho que la felicidad de los demás parezca una amenaza. Lo que le dijiste a tu madre sobre el aborto de Marcela fue cruel. Estefanía, llorando, admitió estar dolida, pero Diego insistió, siempre estás en dolor, y todos deben ajustar sus vidas a tus emociones. Mis padres pidieron que buscara ayuda profesional y ofreciera una disculpa sincera. Estefanía, mirando alrededor, pareció sentir vergüenza por primera vez. Susurró un lo siento, y yo respondí que también lo sentía, no por mis acciones, sino por cómo se había roto nuestra familia. Estefanía admitió no saber cómo cambiar, pero dijo que quería intentarlo. Esa noche no resolvió todo, pero marcó un cambio. Estefanía comenzó terapia, trabajó en su matrimonio y en nuestra relación. 6 meses después, Federico y yo compramos nuestra casa, y Estefanía nos ayudó con la mudanza, un pequeño gesto que significó mucho. La carta de mis padres, brutalmente honesta, fue el inicio de un proceso de sanación, mostrando que a veces el mejor regalo es la verdad dicha con amor y la esperanza de un cambio. Actualización 1. Han pasado 9 meses desde aquella Navidad que cambió todo para nuestra familia, y la vida ha tomado un rumbo que nunca imaginé posible.
Estoy emocionada de compartir que Federico y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Estoy de 5 meses, y aunque el camino no ha sido fácil, con los recuerdos del aborto anterior aún presentes, esta vez nos sentimos llenos de esperanza y alegría. Hemos estado preparando nuestro hogar, el que compramos gracias al generoso regalo de mis padres, y cada día nos sentimos más listos para recibir a nuestro bebé. En cuanto a Estefanía, ella y Diego han dado un paso increíble en su viaje. Hace 3 meses adoptaron a un niño pequeño, un hermoso pequeño llamado Mateo. Ver a Estefanía como madre ha sido una revelación. La terapia ha marcado una gran diferencia en su vida, ha trabajado mucho en sí misma, enfrentando sus inseguridades y aprendiendo a celebrar la felicidad de los demás sin sentir que le quita algo propio. Cuando les contamos sobre nuestro embarazo, Estefanía fue la primera en abrazarnos, con lágrimas de felicidad genuina. Incluso organizó una pequeña reunión para celebrarlo, algo que nunca hubiera esperado hace un año. Nuestra relación no es perfecta, pero es mucho más honesta. Hablamos más abiertamente, y Estefanía ha seguido disculpándose por el dolor que causó, mostrando un compromiso real por ser mejor hermana, esposa y ahora madre. Diego también parece más relajado, y Mateo ha traído una luz nueva a sus vidas. Mis padres, Javier y Paola, están encantados de ser abuelos, y han estado más presentes para ambos, equilibrando su apoyo sin repetir los errores del pasado. Las reuniones familiares ya no son un campo minado. Ahora, cuando nos juntamos, hay risas, conversaciones reales y espacio para que todos compartamos nuestras alegrías. El otro día, Estefanía y yo nos sentamos a ver fotos viejas, recordando cuando éramos niñas y compartíamos dulces de Halloween. Fue un momento pequeño, pero significativo, como si estuviéramos reconstruyendo algo que creíamos perdido. Todos estamos aprendiendo a vivir con amor y respeto, y aunque el camino sigue, siento que, por fin, somos una familia que se celebra mutuamente. Suscríbete para más historias diarias.